Ajá, vamos a saludar a algunas personas de siempre, ¿no? Que nos escuchan. Sí. Pueden comenzar diciendo que esperemos que este capítulo sí te haga sentido, amigo. Ay. Esperemos que este capítulo se haga sentido para hablar de las nuevas masculinidades. Lo hicimos especialmente para ti. Pensando en ti. Me dejaste pensando toda la noche al respecto de esto. Muy bien, pues sean bienvenida, banda, a este nuevo episodio de Código de Barras. El día de hoy nos acompaña una persona sensacional de Gendes, René López, responsable de investigación. Aparte de ser responsable de las investigaciones de Gendes, es responsable del mejor sentido del humor de la oficina. Entonces, tiene dos grandes responsabilidades encima de él, déjenme decirle. ¿Cómo estás, René? Apabullado con esta recepción. me están comprometiendo demasiado. Pero bueno, fuera de eso, un gusto estar contigo siempre. DJ Estrella. DJ Estrella, de las fiestas de Gendes tenés la persona que selecciona la mejor música. Es sensacional. Y que la banda la mejor, esa dueña de la pista también. Wow. Y el día de hoy, bueno, pues no podía ser para menos que para hablar de una serie muy interesante que incluye cosas de verdad. Yo la acabo de ver, como varias de las cosas de las que hemos estado platicando en los episodios pasados, que no tenía la más mínima idea, y en una semana o fin de semana tuve que hacerme la idea de qué se trataba eso. La barra de hoy es White Lotus, la serie de HBO Max. Ajá, HBO. Bueno, que ya no sé si va a seguir llamándose Max, HBO. Ya regresó a ser HBO. Ya regresó a ser HBO, ok. Bueno, de esa plataforma, la serie de 3 temporadas. Y bueno, primero, como para que las personas que nos escuchan puedan tener una idea, para ti, ¿de qué va la serie, René? O sea, como, ¿qué dirías que define o caracteriza esa serie? Bueno, digamos que se trata de un resort o un lugar de mucho lujo que se llama The White Lotus. Ahorita hay 3 temporadas, cada una en sitios diferentes de esa misma cadena, supuestamente. La primera es en Hawái, ¿no? La segunda en Italia. Y la tercera en Tailandia. Entonces, pues al ser un espacio de mucho privilegio, pues obviamente quienes van ahí son gente que tiene mucha lana. Entonces, pues de alguna manera retrata como esas relaciones, como ese ambiente de esa gente con mucha lana, pues, ¿no? Sí, a mí me llamaba la atención como... Sí, o sea, yo la empecé a ver y debo decir que la primera temporada, cuando la empecé a ver, como que no me estaba atrapando, ¿no? O sea, como que los primeros episodios me dejaban como, no sé, extrañado, como, ay, qué flojera o qué hueva seguir viendo esto, ¿no? Decía, bueno, pero vamos a grabar el episodio, ¿no? Entonces, hay que verla. Pero conforme vas avanzando, hay una suerte como de... Sí, como de querer seguir viendo dentro de esa habitación, ¿no? O sea, como si estuviera pasando cosas ahí que son normalmente como ajenas a nuestros contextos y que entonces es como... Quiero seguir viendo, ¿no? Quiero seguir como observando, quiero saber un poco más de qué pasa en estas personas. ¿Tú cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste la serie conforme la ibas viendo? Pues, de hecho, cuando hablamos de hacer este podcast... Ajá. Nuestro productor dijo, ¿pero a quién le interesa a la gente rica, no? Sí, es cierto, lo recuerdo. Y entonces yo dije, sí, pues, como no, esto no hace sentido, pero entonces lo que sí te das cuenta es que, pues, se supone que la masculinidad hegemónica, el patriarcado, está sostenido básicamente en esa clase social, ¿no? Y entonces... O que es la medida de referencia, por lo menos. Ajá. Y entonces, pues, creo que es interesante como poder reflexionar cómo es ese mundo y qué nos dice entonces del patriarcado, de la masculinidad hegemónica. Y además, pues digo, también tiene un sentido práctico porque, pues como Gendes nos han invitado a dar pláticas en colegios privados de un nivel económico alto. En empresas también donde hay personal que labora, que tiene muy buenos ingresos. Ajá. Y entonces creo que a veces no conectan con lo que decimos, ¿no? Y entonces... Pues un poco ver, a ver, son tan diferentes como para que no les haga sentido lo que decimos. Y un poco de eso va este podcast. Y bueno, espero que hayan visto la serie porque si no vamos a decir muchas cosas que a lo mejor no les gustan. Entonces... Este episodio no habrá un compromiso por no spoilear. El episodio pasado fue grabado con Memo. Y Memo guardó un compromiso irrestricto con no spoilear nada de la serie. Eso no es posible, no. Ya chanchullo. Sí, cambiamos los nombres. No, pero en este episodio sí vamos a hablar de qué va la serie. Sí. Y sí tenemos que decir spoilers. Entonces, si no la has visto,
pausa, detén este video, podcast, este episodio. Vete a ver la serie porque la verdad es muy, muy valioso como tener el contexto. Y yo diría que por lo menos la primera temporada. Pero que regresen. Sí, no dejen de regresar, por favor. No queremos perder nuestra audiencia ya ganada con tanto esfuerzo. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te llamó más la atención de la serie? O sea, como, ¿qué elementos empiezas a observar relacionados con este tema del patriarcado, de la masculinidad hegemónica? O sea, yo tengo algunas observaciones, pero ¿tú qué empiezas a notar en la serie respecto a eso? A mí algo que me llama la atención es de qué manera el género está presente de una u otra manera en la serie. Y no hablo de la producción, sino en el discurso de esas personas de ese nivel económico, claro, ¿no? Por ejemplo, está... Tal vez incluso por momentos es el centro de la serie, ¿no? Sí. O sea, pues es que es un mundo bastante extraño porque por un lado está una familia Mosbacher o algo así, donde ella es la figura central económica. Sí, la cabeza de la familia, económicamente hablando. Entonces, pues uno deduce que es de estas mujeres empoderadas. Pues de hecho hablan de Hillary Clinton, entonces como ese tipo de mujeres que quizá abiertamente no se declaran feministas, pero tampoco están en contra de... Es lo que aparentan, ¿no? Entonces, pues digamos, el tema de la igualdad está claramente presente en esa familia, digamos, ¿no? Y entonces, pues nos lleva a reflexionar qué estamos entendiendo por igualdad, ¿no? Porque de hecho hay un diálogo con su hija donde ella muy, muy clara le dice... O sea, tengo que aceptar que ella siga haciendo lo que hace cualquier empresa de tecnología, porque está dirigiendo una empresa de tecnología, solo porque es mujer, ¿no? Y entonces es así como, a ver, aquí, ¿qué estamos transformando realmente, no? O sea, realmente se trata de la igualdad entendida como ellas llegando a ese tipo de puestos, o de qué se trata. O también en la segunda temporada, estos amigos que invitan a Italia, sí, donde ellos pues son progres, claramente son progres, ¿no? O sea, ella es una abogada exitosa que defiende derechos laborales, él es un tipo que se acaba de hacer rico pero por su trabajo y pues no tiene pretensión de actuar como rico, ¿no? Y más bien tiene como esas ideas de, pues no sé, progres, pues, ¿no? Para no ponerles otra etiqueta. Y entonces, o sea, la igualdad del género está muy presente, inclusive en esa triada familiar de origen italiano, donde el abuelo es un acosador nato, pero el hijo y el nieto le recriminan eso, ¿no? E incluso conforme van avanzando las generaciones, o sea, del abuelo al nieto, como que sí notas que hay cuestionamientos distintos con respecto a las relaciones con las mujeres, por lo menos, ¿no? Así como qué esperan o qué piensan de esas relaciones con las mujeres, qué creen incluso que pueden decirle a las mujeres, ¿no? Solo por ser ellos hombres, ¿no? Así es. Entonces, o sea, es interesante que los discursos de género, del feminismo, permean también en esas clases y están presentes. ¿Cómo los interpretan? Es medio extraño. Eso es muy interesante, porque incluso yo en la primera temporada me clavé mucho con un detalle que después me di cuenta que incluso en redes sociales era muy nombrado, que es no sé si tú lo viste, pero de los libros que están leyendo las morritas en la alberca, bueno, en las diferentes partes de la serie, ¿no? De la temporada. No recuerdo ahora mismo si en las siguientes temporadas también los libros forman parte de como este tema simbólico, pero de menos en esa primera temporada son como muy significativos, ¿no? Porque te están abriendo el mundo, bueno, la visión a ese mundo de privilegios, de una clase dominante, de mucho dinero, ¿no? Y están leyendo a la vez textos que parecían ser fundamentales o fundacionales para cuestionamientos sociales, ¿no? Textos de Nietzsche, textos de Freud, textos sobre conciencia, diferentes textos que parecieran ser muy relacionados con estas cuestiones como de crítica social, pero que parecían estar vacíos ahí, ¿no? Como solamente ser un accesorio más. Y eso es lo interesante porque, pues digamos desde el feminismo lo que se ha buscado es lograr esta igualdad, ¿no? Pero realmente ¿cómo se está entendiendo la igualdad? Porque básicamente es, incluso la mamá Mosbacher en algún momento lo dice, es que me atacan
cuando yo les doy de comer, ¿no? Sí, yo les pago las vacaciones, cabrón. Ajá. Y entonces es así como, o sea... Pero que es argumento de machito, ¿no? O sea, de papá machito también, ¿no? O sea, no, se distancia en realidad de ese mismo argumento, ¿no? Yo los mantengo, cabrones, ¿no? Ajá. Pero también lo que está criticando es a la hija, ¿no? Que tiene un pensamiento muy crítico, incluso muy pues no sé si solo irónico o raya más allá de eso, con la mamá, ¿no? Con el poder, con esas relaciones de desigualdad. Sí, parecía que lo quiere cuestionar, ¿no? Pues de hecho sí lo cuestiona, pero verbalmente, o sea, nunca hace nada para desafiarlo realmente. A diferencia de la amiga, ¿no? Que ella sí hace cosas, ¿no? Como que, porque en esta historia la hija lleva a la mejor amiga al viaje con la familia. Que no es blanca. O sea, es racializada. Y que sí tiene una posición como más contundente con respecto a los privilegios de la gente blanca con dinero, ¿no? Y que generan ahí como un amorío con uno de los chicos que trabajan en el hotel y se da cuenta de todas las injusticias que viven, porque aparte como está en Hawái, ¿no? Como la población de la isla, ¿no? Y ella se hace cosas, ¿no? O sea, para desafiar a estos status quo o estas relaciones de poder. Sí. Que bueno, pues pasa lo que pasa cuando actúas individualmente, no le sale bien y de hecho se genera un problema. Pero sí, claramente el punto es cuál es la alternativa, ¿no? Lo que esta serie nos hace cuestionar todo el momento es cuál es la alternativa. Y creo que en ese sentido es importante retomar ideas sobre el feminismo como la de Amelia Barcasel, que dice es que el feminismo es la hija no deseada de la modernidad, ¿no? O sea, el momento en que nace el liberalismo, el marxismo, el capitalismo, digamos, el feminismo empieza a cuestionar y dice, es que por esa ruta nunca vamos a llegar a la igualdad. Pero en la modernidad también se estaban discutiendo otros valores, por ejemplo, la libertad, ¿no? O sea, creo que algo que queda muy evidente en la serie es de qué manera los personajes están renunciando a su libertad en aras de mantener ese estatus, ¿no? Y entonces, claro que se dan cuenta de las desigualdades, pero pues, bueno, pues yo estoy en el top, entonces pues pobre de la otra gente, ¿no? Y de alguna manera me lo merezco, ¿no? Estar aquí. Pero el costo es la libertad, ¿no? Esa posibilidad de no decidir quién quiero ser porque es mejor pues someterme, ¿no? Que es lo que hace la chava de ese niño caprichoso que aparece ahí, porque pues se da cuenta que pues no la va a hacer si no lo acepta con dinero, con lana, ¿no? Como marido con lana. Entonces, pues sí, creo que parte del asunto es que el feminismo ofrece la liberación, no solamente la igualdad, ¿no? Y entonces nos lleva a cuestionar como esos valores que estamos retomando en estas posturas feministas y de qué manera pues el tema de la igualdad se ha entendido como que lleguemos a esos niveles de decisión, pero ¿qué va a pasar con todo el resto? O sea, realmente no estás cambiando muchas cosas profundamente, ¿no? Y que incluso, bueno, creo que ese ejemplo de esa familia es muy significativo, pero también hay más ejemplos en la serie, ¿no? Porque, bueno, al menos en esa familia recuerdo que el esposo de esta mujer que es CEO, no sé qué, no recuerdo las iniciales de su puesto, el esposo, a pesar de que tiene como este complejo de ser el mantenido o de no tener poder, o incluso el mismo nombre, ¿no? Como no ser respetado, también sigue pasando por encima de la intimidad o de los espacios de ella, ¿no? Porque cuando cuenta que fue infiel a ella, a su hijo, pues ella le reclama, oye, pues fuiste egoísta porque no me consideraste, ¿no? Pero esto lo vemos repetido en muchos momentos de la serie, donde hombres, a pesar de estar en estas relaciones supuestamente más conscientes, siguen pasando por encima de la otra persona, ¿no? Como que pareciera que no es solamente una cuestión de demostrar que tengo el poder, sino de ejercer una acción que haga que las demás personas me lean de esa misma manera, ¿no? Porque si las otras personas no me leen así, no me siento completo, ¿no? O yo de menos así lo percibí. Sí, es que es curioso porque cuando hablas de violencia en esos círculos, pareciera que dicen, bueno, sí existe, pero en niveles inferiores, ¿no? Como que aquí no se da la violencia de género. Y te das
clarísima cuenta que sí, Por ¿no? supuesto. O sea, de qué manera incluso esta alta ejecutiva pues tiene que validar la hombría de la pareja para que no se sienta mal, y de esa manera como recomponer la relación. Y bueno, en realidad, yo cuando vi la serie dije, a ver, pero ¿dónde está la masculinidad hegemónica, no? O sea, porque te venden el rollo de, bueno, primero la masculinidad hegemónica está sentada mucho en la competencia, ¿no? De demostrar que eres el mejor que. Ajá. Y uno ve esos tipos y se pregunta, bueno, ¿en qué son mejores? ¿No? O sea, ¿qué están demostrando, no? ¿Qué demostraron? ¿Qué se supone que hicieron que son mejores que, ¿no? Uh-huh. Y más bien te da la sensación de que son hombres muy, muy débiles, muy acomplejados también. Muy acomplejados, ¿no? Como con muchas broncas que entonces tú dices, bueno, realmente existe esa idea de hombre así, pues no sé, como autosuficiente, seguro, uh-huh. Que toma decisiones, así racionalmente, etcétera. Pues no los ves ahí por lo menos, ¿no? No sé si es un defecto de la serie, pero lo que te presentan pues son personas como muy inmaduras. Y que frecuentemente están carentes de algo, ¿no? Porque en las 3 temporadas está el escenario del hombre que está carente, ¿no? En la primera, pues este hombre que es esposo de la alta ejecutiva, ¿no? En la segunda temporada, de esta familia de ascendencia italiana, el pues hijo, ¿no? El del medio, ¿no? Por así decirlo, el papá del más joven y el hijo del más grande, que es como cineasta, según recuerdo. Y que también está como con estos vacíos, ¿no? Porque establece una relación sexual con una mujer que es trabajadora sexual de Italia, pero se da cuenta de que también extraña a su esposa, ¿no? O sea, pero con la esposa tiene un chingo de fricciones y de tensiones, ¿no? O sea, y en la tercera temporada, esta persona que no recuerda el nombre, pero que vive acomplejado por la muerte de su padre, ¿no? Y tal, pero al final termina matando al padre, ¿no? Entonces, son como hombres muy carentes, ¿no? Como muy vacíos, cuando en realidad pareciera que lo que reflejan al mundo. Y esta es una parte que a mí me interesa mucho, como en su relación con quienes trabajan en los hoteles, son hombres muy completos, ¿no? Como muy fuertes, ¿no? Tienen que estar demostrando constantemente a los trabajadores que ellos pueden mandar y que ellos pueden decidir y que ellos imponen, ¿no? Y que tienen que trabajar para ellos, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo están carentes de algo, ¿no? Sí, pareciera que es más bien el sistema lo que permite que ciertas personas estén en esa posición, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle el niño mimado. El niño mimado, sí, es genial el nombre para ese personaje. O sea, por ejemplo, a cada rato hace berrinche y derivado de ese berrinche hay alguien que le resuelve cosas, ¿no? Ajá. O su mamá, ahí que le reservó el cuarto de hotel y que tiene que ir a hablar al hotel para arreglar las cosas. Un ejecutivo que tiene que conseguir el teléfono de alguien para que pueda acusar al empleado del hotel. Sí. O sea, es como un sistema que está hecho para que quienes estén en la punta de la pirámide puedan seguir ejerciendo ese poder, pero en realidad no tiene ninguna característica personal que les ayude a ello, ¿no? Por supuesto. Quizá el modelo más cercano a eso que tenemos como hombre hegemónico sea el tipo que está en el sector financiero, que invita al otro amigo para ayudar, bueno, a pedirle que invierta en su negocio de bolsa o de finanzas. Que pues es como gandalla, como fornido, como seguro de sí el mismo, popular, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ajá. Y también tiene ese tipo de carencias, es decir, pues esta idea de que esos hombres controlan a sus parejas, a su esposa en este caso, pues es muy relativo, ¿no? O sea, ella tiene un rollo muy raro de escaparse de esos controles, ¿no? De esos controles, pero al final de cuentas se lo salta, ¿no? Claro. Al final de cuentas sabe cómo manipular a este hombre, ¿no? Y entonces, o sea, realmente cuando hablamos de masculinidad hegemónica y de este hombre poderoso que somete, ¿de qué estamos hablando? Claro, en realidad, como que, o sea, no es que nos sometan, pero lo hacen desde su inseguridad, no desde su capacidad, digamos, ¿no? Yo alguna vez te escuché decir, y creo que referenciabas a alguien más, que en realidad la violencia no es el ejercicio del poder, sino es
el ejercicio para buscar el poder, ¿no? Es la ausencia de poder y buscar demostrar poder a través de la violencia, ¿no? Y a mí, cuando tú dijiste eso una vez, no me acuerdo dónde fue, pero creo que estábamos en un taller o algo así, yo me quedé, wow. Esto es interesante, ¿no? Claro. Y creo que la serie lo muestra bastante bien, ¿no? O sea, que en realidad, en muchas ocasiones, su nivel de poder tiene que ver con cómo ejercen esto para demostrar que tienen poder, ¿no? Porque en realidad pasan por encima de ellos todo el tiempo, ¿no? O sea, ejemplo del niño mimado que se obsesiona con que el gerente del hotel haga lo que él dice y que casi se arrodille y le pida disculpas, ¿no? O sea, y entonces que en realidad pues no es que tengas poder, ¿no? Sino que tienes que hacer todos estos ejercicios de manipulación y violencia para buscar legitimar tu posición de poder, ¿no? Y que recuerdo una frase que dice el gerente del hotel que dice, como ellos solamente quieren ser vistos, ¿no? O sea, y que habla de esa carencia, ¿no? O sea, como de volteame a ver, ¿no? Obsérvame, mírame, ¿no? Existo, valgo, ¿no? O sea, a mí me hace cuestionarme qué mensajes están recibiendo que se sienten tan poco vistos, ¿no? Claro. Que constantemente están buscando ser vistos por estos trabajadores, ¿no? Sí. Bueno, nada más te aclaro que esa idea del poder tiene que ver con Hannah Arendt, porque ella dice, el poder es la capacidad de actuar concertadamente. Ya. Y cuando ejerces violencia es que no tienes poder, ¿no? Entonces, creo que de ahí tomo esa idea. Sí. Pero a mí me parece interesante justamente... o sea, ¿qué es lo que están diciendo estos personajes respecto a su carencia? Y creo que quien lo refleja es el chico de la familia Mosbacher. Sí. Porque en algún momento les reclama, es que yo me siento vacío. Sí. Y me quiero quedar aquí. Que es aparte un morro con adicción al porno, bueno, no sé si adicción, pero sí tiene como un consumo compulsivo de pornografía, adolescente. No sé, porque sí, o sea, como que sí noto este momento en el que, porque hay una escena en la que él se da cuenta de que hay este grupo de remadores que salen todas las mañanas a entrenar al mar, ¿no? O sea, y entonces eso empieza a ser más interesante que el celular y que el porno, ¿no? O sea, por eso es que lo asocio con un comportamiento compulsivo, ¿no? Porque tiene que ver con algo que no puedes hasta cierto punto sentir que puedes controlar, ¿no? Y que entonces, ¿por qué no lo puede controlar? Porque en realidad está vacío de otras cosas o falta de otros estímulos que le hagan sentir que está viviendo algo interesante, ¿no? O sea, y es como esa búsqueda de algo interesante ahí, ¿no? En el celular, en el porno, en los videojuegos, ¿no? O sea, sí. O sea, creo que él de alguna manera muestra como cuál es la salida frente a este patriarcado, digamos. Porque ahí lo que sucede es que cuando encuentra estos remadores o no sé cómo llamarlos. Sí, tendrá algún nombre específico, pero no sé cuál. Ajá. Ellos le dicen, pues vente. Ajá. Y él le dice, no, porque los voy a atrasar. Sí. Dice, no, pero entonces nos ayudas, porque así tenemos que echarle más fuerza, ¿no? Y entonces, ese sentido de comunidad, creo que es lo que deberíamos identificar como igualdad. O sea, la igualdad en cuanto a que yo soy parte de esto, no importa mis méritos, no importa mis capacidades. Algo aporto de cualquier manera, ¿no? Ajá, simplemente soy y pertenezco aquí y me aceptan como soy. Y creo que ahí es donde está como la clave de cómo deberíamos entender la igualdad, la libertad, ¿no? Como esa posibilidad de ser quien soy sin que me tengas que calificar o juzgar y en ese sentido de eso no me des algo, ¿no? Sí. Y que me conecta con el concepto de como interdependencia, ¿no? O sea, de cómo la igualdad se sustenta o se basa en esta idea de dependemos mutuamente, ¿no? O sea, en la medida de las capacidades de cada quien y los recursos de cada quien. Pero que en realidad en ese contexto lo que nos muestran es que son bien dependientes todos del sistema, pero pareciera que nadie puede depender de ellos, ¿no? Porque son muy inestables, ¿no? En un momento dado pueden cometer pendejadas con el dinero y gastarlo de formas irresponsables y ya valió madre, ¿no? O este caso, ¿no? De la mujer que en la primera temporada va a tirar las cenizas de su madre, que conoce en el primer hotel en Hawái a un hombre que resulta tener que ver con la marina o con un grupo de marinos, y en la segunda temporada que van a Italia, este hombre concerta un plan para asesinarla, ¿no? Hay que quedarse con su dinero, ¿no? Para cobrar el seguro. Y entonces a mí me deja pensando justamente en eso, ¿no? O sea, ella parecía que dependía mucho de él en términos emocionales, ¿no? Pero en realidad él dependía más de ella, ¿no? O sea, como que lo que refleja es que pues él dependía más de ese recurso económico, ¿no? O de buscar recibir esa lana, ¿no?
Y entonces cómo cuesta mucho trabajo entender esta parte de la interdependencia, ¿no? Como de dependo de los demás, pero no puedo reconocer que dependo para empezar. Y casi nadie puede depender de mí porque es difícil confiar en mí, ¿no? Y tener como esta relación más horizontal, ¿no? Sí, es que es más bien como un mundo de simulación, donde como que vas teniendo pues imágenes o roles que vas desempeñando y al final de cuentas se convierten en algo más fuerte que tú, ¿no? Porque lo que hablan, por ejemplo, la esposa del hombre que está en el mundo financiero, es que no tiene amigas, ¿no? O las 3 amigas que aparecen en la tercera serie. Sí. Pues son amigas, pero se tiran entre ellas y se critican. Y, pues, y las 3 se sienten muy vacías, ¿no? En realidad. Exactamente. Y entonces es como no poder escapar de ese sistema, porque en realidad escapar significa renunciar a ese privilegio. Y entonces prefieres seguir simulando, pero disfrutar de esa holgura que te da el dinero. Pero en realidad en el fondo están vacías. Y eso me lleva a algo que también es importante en estos rollos del feminismo, porque si bien siempre se ha reconocido la importancia de la subjetividad, ha sido de manera como muy acotada, ¿no? Por ejemplo, para lo personal es político, ¿no? Entonces mi experiencia tiene repercusiones políticas, o para hablar de la diversidad sexual, etcétera. Pero creo que tendremos que hablar de la subjetividad en las relaciones, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención esta pareja, bueno, que ya dijimos que son los progres en la serie, que pues tienen un compromiso político, social, pero están igual de entrampados en una relación donde no pueden comunicarse, ¿no? Es decir, el hecho de que tengan cierta conciencia social sobre derechos, sobre no debo imponerme, sobre debo respetar, no es suficiente para establecer una relación de iguales, una relación de cariño, de afecto, de amor, como quieran llamarle, que es lo que están tratando de construir y no saben cómo, ¿no? Y entonces pues se creen muy honestos porque hablan de sus netas, pero lo más profundo realmente no lo pueden hablar, ¿no? Más bien es hacia el final que empiezan a hablar de eso. Y al nombrarlo, pues bueno, algo empieza a moverse, aunque no termina de solucionarse, ¿no? Entonces creo que sí, no considerar la parte subjetiva, psicológica de la conformación humana, limita también al feminismo a lograr como resultados más claros, ¿no? Y en realidad todas las herramientas de análisis conceptual, ¿no? Como creo que resueno mucho con esto y con las 3 temporadas, cómo se plantea el tema, por ejemplo, del colonialismo, ¿no? Y cómo en realidad todo el tiempo son conscientes de lo que están haciendo, pero como que deciden voltear a ver a otro lado, ¿no? Son conscientes de que al estar ahí en este turismo de lujo, pues están sometiendo a personas locales y destruyendo sus biodiversidades, ¿no? Y el ambiente se vuelve un ambiente dispuesto para ellos, tal, pero al fin de cuentas volteo a ver a otro lado, ¿no? Como que no lo observo. Incluso hay personajes que pueden tener tanta conciencia que leen estos libros académicos, ¿no? O que pueden hablar en estos términos, ¿no? O cuestionar estas estructuras. Pero hay una desconexión de algo más profundo, ¿no? Y que es algo que hemos hablado y dialogado en varias ocasiones, que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Podemos racionalizar o entender muy bien todos estos conceptos y utilizar estas herramientas de análisis para cuestionar el entorno y el mundo y las relaciones, pero muchas veces nos desconectamos de cómo se siente eso, ¿no? Y justo en la primera temporada, donde está esta chica que es racializada, que es amiga de la niña de la familia, pues ella parece ser que en esta relación que establece con el chico nativo, traspasa esa barrera emocional, ¿no? Y conecta con este nivel de las emociones, ¿no? Pero por otro lado tenemos a esta mujer rica, que es la que se casa con el marino y que luego en la segunda temporada muere cayéndose del barco, que ella genera una conexión muy fuerte en principio con la mujer que lleva el tema del spa en el primer hotel, y ella solamente le pide, bueno, pues de tu lana que tienes, échame la mano para poner un negocio más grande, para poder hacer algo más interesante, para comprometerme más con mis usuarios, ¿no? Y a pesar de que generan una relación tan profunda y que en principio son tan cercanas, porque la mujer rica le agradece muchísimo y valora mucho su trabajo, no es capaz de soltar eso, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues sí te apoyo, ¿no? O sea, porque pareciera que hay una desconexión emocional en lo profundo, ¿no? O sea, en lo aparente pareciera que sí, ya conecté contigo y una experiencia transformadora y me hiciste reflexionar mucho,
pero ahí se queda, ¿no? Y todo el tiempo pareciera que no rebasa ese nivel, ¿no? De racionalizar, de cuestionar, pero no pasa a la emoción, al sentir, ¿no? Porque entonces diría como, ¿qué me hace sentir ver a estas personas vivir en esta situación de precariedad, ¿no? ¿Qué me hace sentir que haya gente sirviéndome, ¿no? O sea, que pareciera que es algo chido, ¿no? Como que lo presentan de esa manera de menos. Sí. También es interesante la chica que quiere irse al templo budista, porque refleja esa búsqueda de la espiritualidad como una manera de llenar mi vacío. Claro. ¿No? Y bueno, pues llega ahí y la mamá muy astuta dice, bueno, pues quédate una noche aquí en el monasterio a ver si aguantas. Y efectivamente no aguanta porque pues es su sitio de comodidad, ¿no? Sí. Y entonces es eso, o sea, ¿cómo sí se dan cuenta de que hay un vacío en sus vidas? Claro. Pero no saben cómo resolver, ¿no? Porque en realidad tendrían que irse pues a su vida emocional y a su psique, pues, para lidiar con sus temores, con sus frustraciones, etcétera, ¿no? Y creo que ahí hay una beta que tendríamos que explorar desde estas posturas y que de hecho en Gentes tratamos de hacerlo a través, por ejemplo, de la Escuela de Buen Trato, ¿no? Sí. O sea, de las investigaciones también, ¿no? Ajá. ¿De qué manera hablamos de las relaciones? No solamente como algo formal, sino algo donde está implicado pues todo mi ser, ¿no? Y desde ahí tratar de entender cosas y construir otras diferentes, ¿no? Sí, porque es algo que también hemos dialogado en varios momentos, ¿no? Como cómo entrarle a este tema emocional, ¿no? Porque creo que en la serie también se muestra que en muchos momentos lo que tiene que ver con las emociones da miedo. En las 3 temporadas hay ejemplos sobre todo de hombres que al conectar con algo emocional que les genera como vulnerabilidad, tristeza, preocupación, inseguridad, hay como un miedo de qué va a pasar si me dejo llevar por esa emoción, ¿no? Como si dejo que esa emoción me controle, como que me voy a poder incluso hasta perder, ¿no? Dudar de quién soy o de lo que soy o de qué significo, ¿no? Y como esta búsqueda constante de certezas, ¿no? Todo el tiempo querer certezas para no conectar con lo que me está haciendo sentir, ¿no? Con lo que me mueve. No sé, me pregunto eso, o sea, como ¿qué necesitamos para poder entrar a esa parte emocional, ¿no? O cómo desbloqueamos esa parte emocional o cómo lo conectamos con ella. Y que creo que es algo que hemos dialogado en momentos porque justo también en investigaciones que se han hecho aquí en Gentes que tú has liderado como Jugando a Ser Grandes, donde hacíamos como una revisión en diferentes partes de la República de cómo se aprende a ser hombre, el tema emocional resultó ser el tema central, ¿no? O sea, madres y padres diciendo, y no de estos extractos económicos de clase alta, ¿no? Sino personas que viven incluso en la precariedad diciendo, claro, es que si yo me pongo a llorar y por lo que está sufriendo mi hijo, lloramos los dos y no resolvemos nada, ¿no? A mí se me quedó muy grabado ese ejemplo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo le entramos a esta parte emocional? O sea, ¿tú tienes algo vislumbrado ya? ¿Algunas ideas, por lo menos? Pues, creo que una ventaja que tenemos es que varios en el equipo somos psicoterapeutas, ¿no? Y entonces, pues digamos, las terapias psicológicas de alguna manera tratan de hacer esa chamba. Pues no es algo sencillo porque es algo que tiene que ser como constante por mucho tiempo, pero la cuestión es cómo esas técnicas terapéuticas se pueden aplicar en un trabajo de acompañamiento como el que hacemos, ¿no? O el que pueden hacer otras organizaciones. Y es un reto porque pues muchas veces las intervenciones no se sostienen mucho tiempo, ¿no? Como para generar esos cambios significativos. Pero creo que despertar como la inquietud de esto es importante y hay que tomarlo en cuenta, pues por lo menos quizás siembre una semilla para que las personas sigan buscando, ¿no? Y entonces es eso, ¿cómo evidenciamos que muchos de mis problemas están en esa pobreza emocional? Sí. Y desde ahí pues tratar de buscar respuestas, tratar de buscar algo que le dé sentido a mi vida para llenar estos vacíos, ¿no? Muy de acuerdo, porque incluso regresando al tema de la serie, algo que yo te nombraba antes de que empezamos a grabar, que a mí me llamó la atención, es que como que hay un gran malestar relacionado con tener poder, ¿no?
pareciera que todo el mundo quiere el poder, ¿no? Y que el poder está muy asociado al tema del dinero, ¿no? Del estatus social que tienes, de cómo las personas te leen. Incluso hay escenas donde es muy evidente como también el tema de la forma del cuerpo, ¿no? Como cumplir con estos roles o estereotipos de género, o esta apariencia sexualmente atractiva bajo los mandatos sociales, generan un estatus, ¿no? Y pareciera que la mayor parte de los personajes están buscando constantemente reafirmar ese estatus. Pero también pareciera que les genera mucho malestar, ¿no? O sea, como que constantemente están sufriendo o padeciendo por eso. Uh-huh. Pero buscan como estos, pues sí, algo que les quite por un momento ese malestar, ¿no? O sea, como que se hace presente, se vuelve una crisis, pero pasa algo que hace que se pueda movilizar hacia otro lugar, ¿no? Uh-huh. En la primera temporada pareciera que tiene que ver con, bueno, pues se meten a robarles al cuarto a la familia esta de millonarios, el esposo llega y defiende a la esposa y entonces recupera su valía como hombre, ¿no? Porque defendió a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y hasta empiezan a tener relaciones sexuales de nuevo, ¿no? Y como que pareciera que es algo que moviliza, ¿no? Y pasa todo el tiempo en la serie, ¿no? Que hay cosas que llegan y pareciera que movilizan el problema a otro lugar, ¿no? O sea, como, no, el problema no está en ti, está en esta gente que está complejada, que está resentida, que es pobre, ¿no? O sea, y no está en ti el problema, ¿no? Tú no tienes ningún problema que trabajar, ¿no? Uh-huh. Y entonces creo que este vacío emocional no se voltea a ver porque pues sería conectar con que también tienen un vacío de clase, ¿no? O sea, como vivir ahí en ese contexto, en esas circunstancias, también les hace pues desconectarse del mundo, ¿no? O sea, y de lo que está pasando en su entorno. Uh-huh. Sí, en realidad es triste porque pues es que esta sensación de tenerlo todo. Ajá. Y voltear a tu alrededor y saber que eso es como un escenario de papel, ¿no? Uh-huh. Que es como además muy fácil de que se vaya, ¿no? Claro. Y un poco lo refleja en la última serie, esta familia donde el señor en algo participó, que hubo una especie de fraude o algo uh-huh. así, y entonces está a punto de perder toda su fortuna, ¿no? Y entonces no sabe cómo, o sea, no solamente no sabe cómo resolver ese problema financiero, sino que se da cuenta a cada momento que toda su familia ajá. está construida alrededor de ese dinero que se tiene, ¿no? Y hasta incluso piensa como en acabar con ellos, ¿no? Porque ajá. entonces de esa manera les ahorra como ese sufrimiento, ¿no? Ajá. Y al final no se atreve, pero sí, o sea, es claro que, o sea, el hijo mayor le reclama que, o más bien le dice que todo su futuro está dependiendo de que sea casi el próximo dueño de la empresa. Uh-huh. Pues la hija con este vacío emocional que después se da cuenta que el monasterio no es su opción, y entonces pues de qué va a vivir si uh-huh. ya no va a ser monja. El menor diciendo, pues es que yo solo quiero que me quieran, entonces uh-huh. hago lo que quiera quien quiera para que me quieran, y entonces claro. ¿no? Y es un rollo muy complejo. Pero mirarlo debe ser muy confrontante y muy amenazante, porque entonces todo eso que construí, que parecía que era la solución, de repente me doy cuenta que no lo es. Uh-huh. Pues sí debe ser como, ¿y ahora qué hago, no? Uh-huh. Y justamente por eso creo que es importante desde nuestro lado generar esas respuestas, ¿no? Sí. Pues, o sea, sí vas a perder estatus, vas a perder cosas, pero vas a ganar en tu vida interior, ¿no? Uh-huh. Que a mí me sigue pareciendo muy padre la escena última de la primera temporada, donde el chavito se va con los remadores. Sí. Sí, que deja a su familia y se va, ¿no? Hacer parte de algo. Y que creo que en ese sentido es conectar también con la parte humana, ¿no? Porque si bien podemos estar hablando de problemáticas de este nivel social, económico y demás, creo que muchas personas pueden conectar también con el no sé cómo salir de este engrane, ¿no? O sea, como que yo veía la serie y veía en muchos momentos justo estas dinámicas de poder como un engrane, ¿no? Un engranaje que se sigue moviendo y parecía que los personajes están metidos en ese engranaje y no pueden salir de él, ¿no? Uh-huh. Y creo que muchas personas pueden o podemos llegar a sentirnos así por momentos en la vida, ¿no? Como sigo reproduciendo, sigo haciendo cosas que ni siquiera me terminan beneficiando a mí porque solamente manejan de la gente que quiero, porque solamente me hacen más miserable en muchos momentos, ¿no? Porque lastiman a otras personas o porque sostienen una estructura social que es injusta o desigual.
pero ¿cómo le hago para salir de aquí, no? ¿Cómo le hago para romper con este engranaje, no? Para, como dirían en anteriores momentos de la historia, para subjetivizarme, ¿no? y movilizarme hacia otro lugar más personal, ¿no? Donde no me vea como parte de este sistema. Y creo que es un reto que, como dices, tenemos que buscar cómo dar respuestas, ¿no? Porque pues es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Como organización, el buscar de qué manera podemos ofrecer alternativas a ese dejarme llevar por el engranaje, ¿no? Ese seguir ahí. Y que sin importar la condición económica en la que ibas, puedes sentirte en esa situación, ¿no? Como simplemente sirviendo para algo que es más grande que tú incluso. Y que claro, tú no te lo inventaste, pero pareciera que sigue siendo útil para ello, ¿no? Sí, un poco por eso, parte de las discusiones que tenemos actualmente es sobre el cuidado como propuesta política de transformación social, no solamente para redistribuir tareas en el hogar, pues. Por supuesto. ¿No? Sino esa interacción entre iguales, que la verdad es que es bien complicada porque es una relación como muy, muy difícil en el sentido de que aceptar que la otra persona es igual a mí implica que me puede decir no a lo que yo propongo. Implica que tengo que aceptar que tiene sus propios deseos, que tiene sus propias necesidades. Y entonces, ¿cómo dialogamos desde una posición de tú a tú? Claro. Para llegar a acuerdos, ¿no? Y creo que el cuidado entonces tiene que ver con relaciones, con las maneras como nos vinculamos desde esta posición de horizontalidad y desde ahí construimos, ¿no? Porque hasta ahorita justamente lo que se hace es que construimos desde la jerarquía. Alguien determina lo que es bueno y todos los demás seguimos, ¿no? Pero lo que nos lleva a eso es a estas simulaciones, a estas situaciones donde el sistema o el engranaje va determinando nuestras vidas, ¿no? Y entonces creo que el feminismo aporta muchos elementos teóricos para decirnos el camino no está simplemente en lograr paridades, tiene que ver con cómo transformamos relaciones, ¿no? Y creo que el cuidado es algo central para generar ese movimiento. Sí, porque aparte me acuerdo de la primera vez que me contabas sobre los cuidados, o sea, seguramente tú ya lo venías trabajando de mucho antes, pero me acuerdo un día que estamos ahí en la oficina, porque aparte compartimos oficina, ¿no? René está en un escritorio y yo en otro, ¿no? Y luego nos ponemos a platicar a veces, ¿no? Como cuando no estamos saturados en trabajo. Aunque estemos saturados. Aunque estemos saturados a veces también, ¿no? De hecho, así salió la idea de este episodio, ¿no? Pero bueno, recuerdo que me planteabas, ¿no? Como esta idea de que desde el cuidado, desde los cuidados, la violencia deja de tener sentido. Y entonces ya no es un tema de cómo prevenimos la violencia, sino simplemente si realmente estuviéramos posicionados en una lógica de cuidados, no tendría siquiera sentido el violentar a otra persona, ¿no? Porque entonces estarías buscando su bienestar, su desarrollo, qué necesita, ¿no? Y entonces la violencia ya ni siquiera estaría como algo ahí que está en medio, ¿no? Pero entonces sería cambiar completamente el enfoque de en qué se jerarquiza la sociedad, ¿no? Porque no solamente decir, bueno, ahora me voy a preocupar mucho por la gente en mi entorno, ¿no? Sino es realmente cómo movemos una sociedad que está en función del capital hacia una función a los cuidados, ¿no? Eso es todo un reto. Sí, es todo un reto, pero bueno, creo que lo principal es poderlo pensar, ¿no? Claro. Digamos, en estas posiciones que tenemos desde el feminismo, pues nos hemos preocupado, por ejemplo, por erradicar violencia, o nos hemos preocupado por impulsar la igualdad. Pero muchas veces no nos sentamos a aterrizar qué significa todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo previenes violencia? ¿Cómo logras la igualdad? ¿Qué estamos entendiendo por igualdad? Y creo que los cuidados ayudan a aterrizar muy bien que si no se traduce todo eso en una interrelación de tú a tú en cualquier espacio en el que me encuentre, sigue siendo una abstracción. Claro, por supuesto. Y no estamos transformando realmente las cosas. Y que pasa mucho en los espacios laborales, ¿no? Porque luego cuando vamos a dar talleres a espacios laborales y planteamos el tema de prevención o erradicación del acoso y el hostigamiento laboral o sexual, muchos de los planteamientos tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, pero entonces ahora resulta que si yo saludo de mala manera a mi compañera o si yo llego y no le digo tal forma, ahora me va a denunciar por acosador, ¿no? Y creo que esa lógica tiene que ver justo con la ausencia de los cuidados en ese espacio, ¿no? Exacto. Con que es un espacio que sigue siendo muy carente de cuidados y que entonces
pareciera que el impacto que yo genero con mis acciones en otra persona no importa, ¿no? Sino importa qué hace esa persona con lo que le toca, ¿no? Como estos planteamientos, ¿no? De tú hazte cargo de lo que tú sientes, ¿no? O sea, yo incluso he escuchado gente en talleres que dice, yo soy responsable de lo que yo hago, ¿no? De lo que tú sientes con lo que yo hago, ¿no? O sea, es como, bueno, eso no tiene sentido, ¿no? En realidad, si lo analizamos como a prueba de ácido, no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser responsable de lo que yo hago, pero no de lo que impacta en ti lo que yo hago, ¿no? Ok, ¿no? Pero creo que es un reflejo de eso, ¿no? O sea, de una carencia de cuidados y de una lógica de la otra persona y sus necesidades y lo que le pasa y lo que le atraviesa importa, ¿no? Y cómo yo soy responsable también de hacer que esa persona esté en bienestar y que esas cosas importen en esa persona, ¿no? O así lo interpreto yo, por lo menos. Sí, y eso nos lleva al rollo de la subjetividad. Y entonces, o sea, pensar que solo cambiando estructuras, que solo cambiando instituciones podemos aspirar a cambiar esta sociedad. Creo que esta serie nos pone en claro que no es así. También tenemos que cambiar la subjetividad y empezar a relacionarnos de una manera diferente, ¿no? Sí, y creo que justo, ¿no? En la serie también hay mucha carencia de cuidados, ¿no? O sea, a pesar de que pareciera que todo el mundo quiere tener una lógica de me importan las demás personas, o estoy de acuerdo con los discursos socialmente aceptables, o cumplo con mi rol de madre o de padre o de persona que acompaña, en realidad no hay cuidados, ¿no? En realidad hay mucha ausencia de cuidados. Entonces, me gusta porque pareciera que es algo que termina de articular varias cosas que luego andamos pensando cómo transmitir, ¿no? Con respecto a la igualdad, con la prevención de la violencia, con estas relaciones basadas en el buen trato. Pues parece que la idea de los cuidados termina conectando todo, ¿no? O articulando todos estos elementos. Y que en esta serie, pues creo que sería algo que se vislumbra, ¿no? Al final, como en esta visión macro, desde fuera se alcanza a ver eso. Pero bueno, René, creo que nos vamos acercando hacia el final de este episodio. Sí, ya nos hicieron señales de que... Antes de que pase otro helicóptero. Ajá, porque aparte no sé cómo va a afectar eso en el audio, pero ya pasaron 2 helicópteros. Sí, entonces esperemos que se hayan escuchado nuestras voces, que no se hayan interrumpido. Pero René, ¿algo más que quieras agregar para cerrar este episodio? ¿Algo más que quede para ti pendiente? Pues yo nada más me quedaría con la escena del chavito yéndose en la canoa, donde todos son uno, ¿no? Donde todos son lo mismo, y donde todos cooperan, colaboran, donde no hay rangos, pues, ¿no? Sí. Y creo que eso nos da una idea de qué implican los cuidados. Sí. Y pues un gusto estar aquí en Código de Barras. Buenísimo, René. Y vas a regresar, ¿verdad? Porque tenemos otro tema pendiente. No sé cuál, pero sí, no, pero de acuerdo. Más adelante hablaremos de los ídolos masculinos en algunas series, ¿no? Que son como algunos personajes que luego son medio cuestionables, pero que aún así son ídolos. Ya te platicaré después del episodio de qué va. y ya lo grabaremos. Muchas gracias por habernos escuchado. Si no están suscritos aún al canal de YouTube o no siguen aún las redes sociales de Gendes, por favor, síganlos para que se enteren cada vez que estamos subiendo los episodios. Se vienen más episodios. Ya tenemos una buena como acervo de episodios. Si no los has visto, puedes entrar y ver los anteriores. Y pues bueno, muchas gracias por habernos seguido, por acompañarnos, y nos seguimos en el siguiente episodio. Bye.